Y María de los Ángeles, para ir cerrando, ya nos comimos casi toda la hora, pero vamos mezclando un poquito del tema siguiente que tenemos, que es pues esta intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, queriendo en un posible proyecto por parte de uno de los magistrados, pues quitar la administración de la Guardia Nacional que lleva la Sedena, pues para volver al antiguo régimen ideado por Genaro García Luna. Ya vimos los resultados que tuvo, y bueno, el presidente López Obrador ya hace un llamado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación piense y recapacite muy bien en este tema, porque sería pues volver al esquema de la extinta Policía Federal. Bueno, te puedo decir que es un problema increíblemente grave, no sé cómo lo están dimensionando los medios tradicionales, pero me tocó ser diputada federal y defender, por supuesto, la propuesta legislativa de la Guardia Nacional. Conozco muy a fondo el dictamen, lo que se acabó aprobando, etcétera, y ciertamente esto que está pretendiendo el ministro es muy grave, porque es justo le está dando, ¿no?, al clavo en la parte en donde la Guardia Nacional tiene que depender de la Sedena. Pues en principio, bueno, los ciudadanos que están, la policía militar, digamos, que forma parte de la Guardia Nacional. Es muy importante decir que no son todos los soldados, ¿no?, sino que es una policía militar preparada, exprofeso, para poder formar parte de la Guardia Nacional. Hay una confusión porque nunca creo que dio tiempo de aclarar, ¿no? La gente cree que son los soldados ordinarios, digamos, ¿no? Y son, pero con una preparación específica para poder ser como una policía militar. Son de hecho policías militares. Bueno, es muy importante el proyecto de la Guardia Nacional, porque ante los problemas de seguridad pública que tenemos, ¿no?, la mafia que estuvo en el poder dejó al país con 20,000 policías corruptos y mal preparados, y era un imperativo, lo discutí muchas veces con alguien como Tatiana Cloutier, por ejemplo, que estaba en contra de esto, ¿no? Y le decíamos, me acuerdo bien, por ahí Pablo Gómez, ¿no? Y yo misma, porque Durazo nos había explicado muy bien, cuando en ese tiempo Durazo era el responsable de la Guardia Nacional. Él nos fue a explicar a todos los diputados de manera muy clara por qué era fundamental, ¿no?, la conformación de esta Guardia Nacional. Y la dependencia con la Sedena pues tiene que ver con que estos los policías o los militares, que son los policías de la Guardia, pues tienen que seguir conectados, ¿no?, con la Sedena por muchas razones, incluso por razones que tienen que ver con cuestiones de índole laboral, etcétera. Entonces, es muy grave separarlo, porque separarlo es tanto como regresar, como ya lo han dicho muchos, al esquema anterior. Yo creo que el gran problema, y lo estoy viendo ahora con los asuntos del tribunal, ¿no? Finalmente se detuvo la propuesta de detenerle al tribunal sus... el tribunal le ha hecho mucho daño a esta patria, muchísimo. Los fraudes que el INE permitió se concretaron en el tribunal. Lo viví de manera propia, pero lo hemos visto en muchos lados. El tribunal, el presidente del tribunal fue empleado de Calderón, ¿no? Es gente que está totalmente corrupta, como el caso de los propios ministros de la Suprema Corte. El tribunal es igual o peor que ese poder. Y tocarlo para que no pudiera entrometerse tanto en las decisiones de los partidos era una gran decisión. Pero como no le pueden explicar bien, hubo un grupo de mujeres ahí, panistas, priistas, que empezaron a presionar, y entonces muchas mujeres de Morena y muchas personas de Morena también se fueron con el avión. Se dividió el voto y bueno, tuvieron que poder detener, ¿no? Era una iniciativa para detener al tribunal y ya no han podido hacerlo. Ahorita estaba viendo un programa aquí de los periodistas criticando brutalmente a Nacho Mier, ¿no? Sin información completa, porque si tiene la información completa de las brutales arbitrariedades del tribunal, pues te das cuenta que el tribunal no debería tener ese poder, y que esta iniciativa pues pretendía quitarle poder al tribunal, ¿no? Tenía el defecto de ser
también una iniciativa del PRI del PAN, iniciativa de ellos y secundada por Morena y por el propio presidente, que hoy en la mañana dijo: yo desconfío del tribunal, todo México desconfía del tribunal, y dejarle poderes absolutos al tribunal era un gran error. Bueno, ¿por qué hago este símil o este mutatis mutandis? Porque creo que el problema son las explicaciones. Cuando la gente dice que este país se va a militarizar porque la Guardia Nacional no le está entendiendo nada. Como dice Lorenzo Meyer, que lo ha explicado muy bien, ¿no? La Guardia Nacional no es darle el poder a los militares, de hecho, es quitarle, ¿no? La facultad a los militares de seguirlo pensando como un grupo de solo responsable de una guerra que suponemos ya de hecho no va a existir, o cuando exista será la última, si es que existe alguna vez, y más bien darle a este sector, que además pues se lleva una buena cantidad del Producto Interno Bruto, tiene más de 300,000 ciudadanos ahí, pues un poco esperando la guerra o el temblor ¿no? A ponerlos a trabajar. Y mira qué increíble trabajo han hecho. Ahí están los aeropuertos, ahí están las carreteras, ¿no? Ahí está el Tren Maya. O sea, el potencial que tenían los militares y que les vio Andrés es brutal. Y no se diga la Guardia Nacional, que está pues protegiendo a todo el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren los conservadores? Los conservadores quieren que falle el proyecto de la Guardia Nacional, quieren que falle el proyecto de la Cuarta Transformación, están sistemáticamente viendo qué pueden hacer justo para hacer que fracase nuestra Cuarta Transformación. Y si logran hacer, si aprueba esa propuesta del ministro, pues puede fallar la continuidad de la Guardia Nacional. Necesitaríamos volver a lo mejor a esperar a otro, porque además eso se sacó, eso hubo cambio de leyes y se sacó con una mayoría calificada que ahora no tenemos, ¿no? Entonces, si esto se derroca, se quita, pues va a ser muy difícil volver a tenerlo, y entonces pues se haría agua el proyecto tan importante y tan bien pensado, en mi opinión, de la Guardia Nacional como un esquema de seguridad ciudadana, ¿no? Apuntalado por este sector de la sociedad que es tan importante, tan capaz en muchas de las cosas que ha hecho, ¿no? Y que mucha gente critica y piensa en el 68 y en el 71, yo también, ¿no? Pero los militares respondieron a órdenes en todos los casos, o en el 99% de los casos, ¿no? A veces también se enloquecen solos, pero principalmente respondieron a órdenes. Y entonces lo importante es quién es la cabeza de esas decisiones. Nos está quedando claro. Ese mismo sector militar que cuando Díaz Ordaz le ordenó, ¿verdad?, que hiciera una matanza en Tlatelolco, es el mismo sector que cuando Andrés Manuel le ordena que haga el Tren Maya, ¿verdad?, hace el Tren Maya, hace el aeropuerto Felipe Ángeles, protege a la población, cuida a la gente ante inundaciones y desastres. O sea, no se militariza nada, ni es un sector de la sociedad que es pueblo, igual que nosotros lo somos, ¿no? Que está a la orden de un ciudadano hoy como Andrés Manuel, que jamás en la vida haría eventos como los 43 o Tlatlaya o todas esas barbaridades, que se equivoca quien piensa que fueron originados por los militares. Los militares siguieron órdenes de Peña Nieto, Calderón, Fox, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese mal pensamiento de que México se puede o se pudo militarizar con la Guardia Nacional. Ese es un error muy grande, que voltear a ver a Chile, que voltear a ver a Italia. Nosotros hicimos un análisis muy amplio de las posibilidades para darle seguridad a México, y sin duda la Guardia Nacional era la mejor propuesta. Y termino diciendo, ojalá la sociedad sea lo suficientemente inteligente para también presionar a que no vaya a darse el caso de que esta propuesta del ministro se apruebe. Ahora, lamentablemente, el ministerio, la Suprema Corte, funciona de una manera totalmente independiente a los deseos del pueblo, de los otros poderes, ¿no? Y tiene el nivel de impunidad suficiente como para que en una
votación se pueda lograr esto, que sería, yo creo, una catástrofe para el proyecto de consolidación de nuestra Guardia Nacional. Es muy, muy, muy grave lo que está pasando, y pues son toda esta derecha, ¿no?, que está encapsulada en la Suprema Corte, en los medios de comunicación, como lo he dicho, en el INE o en las instituciones del INE, que ojalá eso empiece a quitarse con las nuevas autoridades. Tengo pocas esperanzas, para ser franca, pero bueno, hay que tenerlas. Y que atrincherados desde esos lugares, la oposición le ha pegado mucho, 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 mucho a esta cuarta transformación de las decisiones del presidente. Y esta sería un golpe más, y muy, pues si no mortal, sí en la línea de flotación, muy grave.